Erika, la amiga y empleada cercana de Valeria Márquez, ha confesado todo. Ella admitió su participación en el asesinato que conmocionó a millones. Pero lo más impactante de esta historia no es solo la confesión, sino que la fiscalía está pidiendo solo 5 años de prisión. La segunda noticia tiene que ver con el acuerdo, que incluso se habla ya de una pena establecida. Vanessa estaría dispuesto a pagar los 5 años de cárcel. La investigación durante las próximas horas podría dar un giro de 180 grados. Les cuento que una nueva testigo que ha presenciado los hechos está señalando a una única persona como responsable de ese asesinato. Y agárrense de la silla, señores, porque cuando les diga a quién se refiere, se van a caer para atrás. Todo México lloró la pérdida de Valeria Márquez, la influencer alegre y carismática que fue asesinada en pleno live desde un salón de belleza en Zapopan. Pero mientras el país exigía justicia y apuntaba al crimen organizado, una sombra empezó a surgir, más cerca de lo que nadie imaginó. Erika, la asistente personal de Valeria, quien estaba a su lado en ese fatídico momento, se convirtió en testigo clave. Sin embargo, algo no encajaba. Su rostro no mostraba lágrimas, su voz no temblaba, y su relato parecía ensayado. Durante semanas, Erika fue tratada como víctima colateral, una figura que despertaba compasión. Pero nuevos videos, testimonios y análisis forenses comenzaron a destapar una verdad perturbadora. Erika cayó en contradicciones evidentes. Primero dijo que el asesino vestía de repartidor, luego aseguró no haberlo visto bien. Aseguró que Valeria no lo conocía, pero también comentó que había habido una discusión previa entre ellos. ¿Por qué mentir? ¿Qué estaba tratando de ocultar? Una cámara de seguridad del salón captó segundos antes del crimen lo que podría ser la pieza clave del rompecabezas. Erika, lejos de mostrar sorpresa o susto, se aleja discretamente justo antes del momento del ataque. Su actitud fría, incluso robótica, al apagar la transmisión en vivo, dejó perplejos a miles de seguidores que la vieron en tiempo real. ¿Sabía lo que iba a pasar? La grabación fue entregada a la fiscalía por presión de la familia de Valeria, y lo que se descubrió estremeció a los investigadores. Erika no solo no auxilió a Valeria, sino que se mantuvo en silencio, sin pedir ayuda ni alertar a nadie. En los minutos siguientes, hizo una llamada. Pero no a emergencias. ¿A quién llamó Erika después del asesinato? Los fiscales examinaron cuidadosamente cada segundo de la grabación. El reloj marcaba las 3:43 cuando Valeria recibió el ataque que acabó con su vida. A las 3:41, Erika ya se había desplazado 2 metros hacia la salida, fingiendo revisar su bolso. En un instante que ha sido repetido una y otra vez en redes sociales, se le ve mirar hacia donde estaba el atacante antes de que entrara en escena. Esa mirada, fugaz pero significativa, hizo que surgieran más preguntas que respuestas. Lo más inquietante vino después. Mientras Valeria yacía en el suelo, aún con leves signos de vida, Erika no gritó, no pidió ayuda, no corrió a socorrerla. Simplemente, con una calma escalofriante, sacó su celular y realizó una llamada de exactamente 42 segundos. El número al que marcó no está registrado en su agenda, y pertenece a un teléfono desechable que, hasta ahora, no ha podido ser rastreado. Este comportamiento encendió las alarmas de los investigadores. ¿Por qué alguien que afirma haber sido sorprendida por un crimen tan brutal reaccionaría con tanta indiferencia? ¿Qué contenía esa llamada? Y, sobre todo, ¿por qué no llamó al 911, a seguridad o al menos a un familiar de Valeria? Según fuentes cercanas a la investigación, el fiscal a cargo sospecha que Erika podría haber tenido conocimiento previo del ataque. No necesariamente como autora intelectual, pero sí como cómplice silenciosa. Se ha abierto una línea de investigación por omisión deliberada de auxilio, encubrimiento y posible complicidad. A su vez, se solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Erika, tanto llamadas como mensajes de las últimas 72 horas previas al asesinato. Otro detalle perturbador es que Erika eliminó su cuenta de TikTok apenas 1 hora después del crimen. A pesar de que había asegurado en su primera declaración que desconocía cómo actuar en un momento así, los fiscales cuestionan esa actitud apresurada. ¿Intentaba borrar algo? ¿Ocultar pruebas de mensajes comprometedores con terceros? Además, han surgido testimonios que indican que Valeria y Erika habían discutido fuertemente días antes del incidente. Una excompañera del salón relató que Valeria sospechaba que alguien de su entorno estaba filtrando información privada a páginas de chismes y que incluso llegó a acusar a Erika, aunque sin pruebas. Esa confrontación, según los testigos, fue el inicio de una tensión creciente entre ambas. Hoy, mientras la familia de Valeria clama por justicia y sus seguidores en redes exigen respuestas, Erika permanece en libertad,
pero bajo estricta vigilancia. Ha sido citada nuevamente a declarar, esta vez en calidad de testigo clave, aunque no se descarta que pueda ser imputada si se confirman nuevas evidencias. El caso sigue abierto, y cada día que pasa revela una capa más de esta tragedia que ha conmocionado al país. ¿Fue Erika una simple testigo mal preparada emocionalmente o alguien que sabía más de lo que ha querido admitir? Las próximas horas serán decisivas. Días después, una mujer que asegura haber estado en el local reveló en un video anónimo algo escalofriante: Erika fue la que disparó. Yo la vi. Según esta testigo, no hubo sicario. No hubo repartidor. El arma salió del bolso de Erika. Y el motivo, según ella, tenía nombre, celos, dinero y traición. Valeria, en días recientes, había planeado despedirla por comportamientos extraños y falta de confianza. Se sentía vigilada por ella. Aunque la fiscalía al principio descartó este testimonio, las contradicciones de Erika revivieron la sospecha. Se abrió una línea de investigación en su contra. Las redes explotaron. Hashtags como #Justicia para Valeria y #Erika culpable se volvieron tendencia. ¿La mejor amiga era la asesina? Lo que parecía una simple tragedia comenzó a transformarse en un oscuro relato de traición premeditada. La declaración anónima de esta mujer, que asegura haber presenciado el crimen desde una mesa al fondo del local, fue enviada directamente a un canal de YouTube dedicado a denuncias ciudadanas. El video, grabado con la voz distorsionada y sin mostrar el rostro de la testigo, se viralizó en cuestión de horas. En él, describía con detalle cómo Erika habría actuado con frialdad quirúrgica, esperando el momento exacto en que Valeria se distrajo para sacar el arma del bolso y disparar a quemarropa. La supuesta testigo incluso dio una descripción del bolso, color beige, de marca reconocida, grande, de doble fondo. Los agentes revisaron las grabaciones nuevamente, y aunque no se ve con claridad el momento del disparo, sí se observa que Erika llevaba un bolso con esas características. Además, en una de las secuencias, se le ve metiendo la mano dentro por varios segundos justo antes de que la cámara pierda el ángulo de visión por el caos posterior al disparo. Lo que más llamó la atención de los expertos forenses fue la ausencia total de residuos de pólvora en la ropa de la supuesta víctima del disparo, algo que se explicaría si el tiro hubiese sido hecho a una distancia muy corta, casi a quemarropa. Esto pone en tela de juicio la teoría del tirador externo. De hecho, no hay imágenes claras que confirmen que alguien ajeno al salón haya entrado o salido durante esos segundos. Todo apunta a que el autor o autora del disparo ya estaba adentro. Por otro lado, se reveló que Valeria había hecho recientemente movimientos bancarios que involucraban a Erika. Supuestamente, le había prestado una fuerte suma de dinero para un proyecto que nunca se concretó. En mensajes de WhatsApp, Valeria le reclamaba el dinero y amenazaba con hacer públicos algunos comportamientos poco éticos por parte de su exempleada y amiga. No puedo seguir así. Me estás quitando la paz, escribió Valeria apenas 48 horas antes de morir. Todo esto construyó un nuevo escenario que dejó a los fiscales sin opción. Erika pasó de testigo clave a sospechosa directa. Fue llamada a declarar nuevamente, y su actitud fue, una vez más, desconcertante. Lloró, sí, pero evitó preguntas directas. Cambió detalles de su versión original, y negó conocer a la testigo anónima. Pero lo más llamativo fue su reacción cuando se le preguntó por el bolso. Aseguró que ya no lo tenía, que lo había extraviado días después. ¿Coincidencia? La presión pública aumentó. Protestas simbólicas se organizaron frente al local donde ocurrió el crimen. Cientos de personas llevaron velas y carteles con la cara de Valeria y frases como traicionada por quien más confiaba. La familia, devastada, exigió que Erika fuera detenida preventivamente mientras se completan los peritajes. El caso, que empezó como una tragedia inexplicable durante una transmisión en vivo, ahora parece ser el resultado de un plan maquiavélico, movido por la envidia, el resentimiento y una relación de amistad rota desde hace mucho tiempo. ¿Será Erika arrestada en los próximos días? ¿Cuánto más falta por descubrir? La verdad, poco a poco, comienza a salir a la luz. Durante una entrevista exclusiva con una televisora local, Erika, por primera vez, rompió el silencio. Visiblemente alterada, dijo, yo solo quería que ella entendiera que no podía seguir. No era justo lo que hacía. El periodista insistió en saber a qué se refería, pero Erika pidió cortar la entrevista. Ese fragmento se viralizó como pólvora. ¿Fue una confesión? Psicólogos invitados a programas de televisión aseguraron que Erika mostraba signos de culpabilidad. Sus ojos evitaban el contacto. Su lenguaje corporal era tenso.
Y lo más inquietante, nunca dijo no lo hice. Lo que debía ser una oportunidad para aclarar su versión, terminó alimentando aún más las sospechas en su contra. Las palabras de Erika, pronunciadas con voz entrecortada, resonaron en la opinión pública como un eco de verdad reprimida. No era justo lo que hacía, dijo, sin dar más detalles, dejando a la audiencia atónita. ¿Qué era exactamente lo que Valeria hacía? ¿A qué se refería con no podía seguir? Las frases quedaron flotando en el aire como piezas inconexas de un rompecabezas que cada vez parecía tener una imagen más oscura. Los expertos en comunicación no verbal que analizaron la entrevista en distintos medios concluyeron que Erika presentaba una combinación de microexpresiones que indicaban angustia, miedo y remordimiento. Es evidente que está conteniendo algo, aseguró una perita en lenguaje corporal durante un programa de opinión. Lo más revelador es su negativa a responder directamente. En ningún momento afirma su inocencia. Su lenguaje está lleno de evasivas y frases ambiguas que podrían interpretarse como justificaciones emocionales de una acción grave. Las redes sociales, como era de esperarse, se incendiaron. El fragmento de la entrevista fue replicado, analizado, doblado y subtitulado en múltiples idiomas. Usuarios de TikTok y Twitter comenzaron a crear teorías con base en cada palabra, cada pausa, incluso cada movimiento de Erika en pantalla. Algunos montaron videos comparando su expresión en la entrevista con la que tuvo el día del crimen en la transmisión en vivo. Las similitudes eran escalofriantes, la misma frialdad, la misma falta de reacción emocional espontánea. El periodista que logró la entrevista confesó después que Erika aceptó hablar solo si podía tener derecho a cortar la grabación cuando quisiera. Estaba muy nerviosa. Se mordía las uñas, miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara. Fue una de las entrevistas más tensas que he hecho en mi carrera, aseguró. Y es que detrás de las cámaras, según filtraciones de la producción, Erika se quebró. Ella no lo merece, pero yo no tuve otra opción, habría dicho, sollozando, antes de abandonar el set sin despedirse. Esa parte nunca fue emitida al aire, pero un técnico presente confirmó la escena en declaraciones extraoficiales. Mientras tanto, la familia de Valeria pidió a las autoridades que esa entrevista se considere como prueba complementaria. El abogado que los representa señaló que Erika, al no negar explícitamente su participación en el crimen, dejó entrever una especie de admisión encubierta. Nosotros no queremos venganza, queremos verdad y justicia. Y esta entrevista abre la puerta a una nueva interpretación de los hechos, declaró. La fiscalía, por su parte, confirmó que está revisando el material completo entregado por la televisora, incluyendo los segmentos no emitidos. Además, han solicitado el testimonio del periodista como posible testigo indirecto. El caso ha tomado un nuevo giro. Lo que comenzó como un misterio sin testigos claros, ahora se ve envuelto en una marea de emociones, contradicciones y una entrevista que podría ser la grieta por donde empiece a filtrarse la verdad. Erika habló desde la culpa o desde el dolor de una pérdida mal entendida. ¿Fue una confesión disfrazada de súplica? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que se pensaba, y el país entero está mirando. El juicio avanza, y el veredicto está por salir. Pero México entero está en vilo. La figura de Erika se transformó de testigo silenciosa a presunta asesina. El país exige cadena perpetua, pero la ley, una vez más, parece inclinarse por la impunidad. Las audiencias han sido transmitidas parcialmente por televisión, y los fragmentos más tensos inundan las redes sociales. Cada testimonio, cada objeción, cada expresión de Erika frente al tribunal es analizada como si se tratara de una serie de suspenso. El rostro de Valeria, por su parte, se ha convertido en símbolo de una generación harta de ver cómo la justicia se disuelve entre tecnicismos legales y vacíos procesales. Las pancartas con su nombre, sus fotos y los hashtags como almohadilla justicia para Valeria siguen presentes en cada marcha, en cada plaza pública, en cada rincón del país donde el eco de este crimen sigue resonando con fuerza. Durante los alegatos finales, la defensa de Erika insistió en su inocencia, alegando falta de pruebas directas. Presentaron informes psicológicos que la describen como una persona inestable, pero incapaz de un acto tan violento. Alegaron también manipulación mediática y presión social como factores que han contaminado el proceso judicial. Mi clienta ha sido víctima de un juicio público despiadado, sin una sentencia firme. No se le puede condenar por parecer culpable, dijo su abogado frente a un tribunal que escuchaba en completo silencio. Sin embargo, la parte acusadora mostró imágenes, audios y reconstrucciones del momento del crimen que dejan poco lugar para las dudas.
Se subrayaron las contradicciones en las declaraciones de Erika, su frialdad antes, durante y después del asesinato, y sobre todo, el contenido de una llamada telefónica que realizó segundos después del ataque, cuyo destinatario aún no ha sido plenamente identificado, pero cuyo contenido fue parcialmente revelado. Ya está hecho, fue una de las frases filtradas por la Fiscalía. Aquello cayó como una bomba en la opinión pública. Los padres de Valeria, presentes en cada audiencia, se aferran a la esperanza de que se haga justicia. Perdimos a nuestra hija, pero lo más doloroso es ver que su asesina podría caminar libre entre nosotros, declaró su madre con lágrimas en los ojos, rodeada de cámaras y micrófonos. México entero está expectante. El tribunal anunciará el veredicto en las próximas horas y la tensión se palpa en las calles. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en las inmediaciones del juzgado, temiendo disturbios en caso de una sentencia absolutoria. Miles de personas se han congregado para esperar el fallo, con pancartas, velas y un grito unánime, ni una más. La historia de Valeria Márquez no solo es la de una vida arrancada con violencia. Es también la de un sistema que, al parecer, protege al culpable. Un sistema que aún vacila cuando la culpabilidad no se grita, sino que se esconde entre silencios y vacíos legales. Para muchos, el caso representa una prueba más de que en México, la justicia aún no es ciega, sino selectiva. Y mientras su familia llora y miles exigen justicia, una pregunta queda en el aire: ¿quién está realmente detrás de la muerte de Valeria? ¿Actuó Erika sola, o fue solo una pieza de algo más grande? ¿Un crimen pasional, una traición, una venganza? Y lo más perturbador, ¿seguirá Erika libre en 5 años? ¿O el peso de la verdad terminará por alcanzarla, aunque sea tarde? La sentencia aún no ha sido pronunciada, pero el juicio ya ha marcado a una nación entera. Porque más allá del fallo jurídico, hay un juicio moral que ya tiene su veredicto: Erika, para millones, ya es culpable. Y hasta aquí esta impactante historia que ha estremecido a todo un país. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Erika fue realmente la culpable del asesinato de Valeria Márquez? ¿Es posible que alguien tan cercano haya cometido semejante traición? ¿O todo esto es una cortina de humo para proteger a los verdaderos responsables? ¿Y por qué la Fiscalía pediría solo 5 años de prisión por un crimen tan atroz? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Comparte este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para que esta historia no quede en el olvido. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo capítulo de este y otros casos que conmocionan al mundo. Suscríbete al canal ahora mismo y únete a nuestra comunidad que exige verdad y justicia. Nos vemos en el próximo video.